María, una mujer de 45 años, había construido una vida que muchos considerarían estable y completa. Durante 28 años había estado casada con su esposo, un hombre de 60 con valores conservadores profundamente arraigados. Juntos habían criado a 3 hijos, creando un hogar fundado en principios tradicionales de compromiso y esfuerzo compartido. Sus días seguían un ritmo familiar, un patrón predecible de responsabilidades domésticas y cuidado familiar. Sin embargo, debajo de esta superficie de satisfacción, una silenciosa insatisfacción había comenzado a gestarse. Una vaga sensación de insatisfacción que no podía nombrar. Esta frustración latente estaba a punto de encontrar una voz poderosa y moderna, una que no llegaría a través de una crisis personal, sino a través de la pantalla brillante de su teléfono inteligente. Fue a través del interminable desplazamiento de las redes sociales que María encontró por primera vez los conceptos de la cultura woke. Su feed digital, una vez lleno de recetas y fotos familiares, se transformó lentamente en un flujo de media group, smartphone screen, with social media feed showing infographics and viral videos, woman watching passionate testimonial video on phone stock and distribute equally, infografías, vídeos virales y testimonios apasionados sobre la opresión sistémica, las estructuras patriarcales y la necesidad de liberación personal. Inicialmente, estas ideas eran solo conceptos intrigantes, teorías distantes de un mundo diferente al suyo. Pero a medida que consumía más de este contenido, el lenguaje comenzó a resonar profundamente con sus propios sentimientos tácitos. Palabras como media group, words like opresión and patriarcado displayed on a smartphone screen, woman taking notes from phone content at kitchen table stock a distribute, equally, opresión, trabajo emocional y patriarcado proporcionaron un nuevo marco para comprender su vida, convirtiendo su vaga insatisfacción en una queja estructurada y justa contra los cimientos mismos de su existencia. Esta nueva perspectiva actuó como una llave, abriendo una caja de Pandora de resentimientos que no se había dado cuenta de que estaba reprimiendo. De repente, su matrimonio de 28 años ya no era una sociedad, sino una jaula, una estructura diseñada para limitar su potencial y servir a los intereses de su esposo. Sus puntos de vista tradicionales, una vez vistos como parte de su carácter, ahora se reformulaban como instrumentos de control. Las rutinas diarias de administrar un hogar ya no eran actos de amor y contribución, sino trabajo no remunerado, una clara señal de su subyugación. El discurso digital la armó con un vocabulario para articular un sentido de victimización, convenciéndola de que no estaba simplemente infeliz, sino sistemáticamente oprimida dentro de su propio hogar. Este despertar se convirtió en una poderosa herramienta de justificación. Le permitió reinterpretar sus frustraciones personales no como desafíos internos a superar, sino como injusticias externas a condenar. El concepto de meritocracia, un valor que su esposo apreciaba, fue descartado como un mito diseñado para mantener el status quo. En su nueva cosmovisión, su falta de avance profesional o personal no era el resultado de sus propias elecciones o circunstancias, sino una consecuencia directa de un sistema amañado en su contra. Esta ideología le ofreció una narrativa convincente. Media Group, woman looking empowered after reading on phone, woman standing by window with a sense of realization and resolve, stock, distribute equally, no era mediocre o insatisfecha por su propia voluntad. Era una víctima que reconocía valientemente las cadenas que la habían atado todo el tiempo. La introducción de esta nueva ideología en el hogar creó una profunda e inmediata división.
El esposo de María, un hombre que creía en el trabajo duro, la responsabilidad personal y la santidad de la unidad familiar, se encontró completamente desconcertado por la transformación de su esposa. El lenguaje que ella usaba ahora le era ajeno. Las conversaciones que antes trataban sobre la vida diaria, qué cenar o planes para el fin de semana, se convirtieron en tensos debates ideológicos. Él veía su recién descubierta conciencia no como una iluminación, sino como una fuerza destructiva, un veneno que se filtraba en los cimientos de la vida que habían construido juntos con tanto esfuerzo. Sus intentos de razonar con ella, utilizando su historia y valores compartidos, fueron recibidos con acusaciones de ser parte del problema, de ser un patriarca ciego a su propio privilegio. El conflicto, inevitablemente, se extendió a los hijos, quienes se encontraron atrapados en el fuego cruzado de la guerra ideológica de sus padres. Se vieron obligados a navegar un hogar donde dos visiones del mundo opuestas chocaban diariamente. Su madre los animaba a cuestionar todo, a ver opresión en cada interacción social y a deconstruir las tradiciones con las que habían sido criados. Su padre, en contraste, los instaba a aferrarse a los valores de respeto, disciplina y gratitud. Este constante tira y afloja dejaba a los hijos sintiéndose confundidos y emocionalmente a la deriva, sin un conjunto estable de valores que los guiara. La familia, que antes era una fuente de unidad y seguridad, se había convertido en un campo de batalla de doctrinas conflictivas, dejándolos sin una brújula moral clara. Esta división ideológica iba más allá de simples desacuerdos. Representaba un choque fundamental con las instituciones centrales que habían estructurado sus vidas. La institución del matrimonio, que su esposo veía como un pacto sagrado de apoyo mutuo y compromiso de por vida, ahora era retratada por María como un contrato obsoleto y opresivo. De manera similar, su conexión con la Iglesia y sus enseñanzas, antes un pilar compartido de su vida familiar, ahora era criticada por ella como otro sistema patriarcal diseñado para controlar a las mujeres. Su rechazo no era solo de las creencias personales de su esposo, sino de los pilares mismos de la civilización occidental que durante mucho tiempo habían proporcionado a la sociedad un sentido de orden, significado y comunidad. El hogar, que debía ser un santuario de paz y entendimiento mutuo, ahora estaba lleno de tensión y malentendidos. Cada discusión se convertía en un posible detonante para un argumento más grande sobre poder, privilegio y justicia. El esposo sentía que caminaba sobre huevos, incapaz de expresar sus opiniones sin ser etiquetado como retrógrado u opresivo. María, a su vez, se sentía cada vez más aislada en su estado de iluminación, frustrada porque su familia no podía ver la verdad que ella había descubierto. La distancia emocional entre ellos creció, creando un abismo que el amor y la historia compartida luchaban por cerrar. La familia ya no era un equipo, sino una colección de individuos divididos por una ideología inflexible. La crisis que se desarrolla dentro de la familia de María es un microcosmos de una tendencia social mucho más grande y preocupante. Si esta cultura de individualismo radical y resentimiento continúa expandiéndose, las consecuencias para el tejido social podrían ser devastadoras. El constante énfasis en la liberación personal a expensas de las obligaciones comunales fomenta una sociedad de individuos aislados. La unidad familiar, históricamente el principal núcleo de la sociedad, se debilita y devalúa. Esto lleva a un mundo donde el compromiso es visto como una carga y las relaciones son tratadas como contratos desechables, fácilmente rotos
cuando ya no sirven a las necesidades emocionales inmediatas de uno. Esta cultura, en esencia, está creando una epidemia de soledad y fomentando una generación de personas perpetuamente insatisfechas. Una de las consecuencias más alarmantes es el impacto demográfico. Una cosmovisión que enmarca la vida familiar como opresiva y la crianza de los hijos como una forma de servidumbre, naturalmente desincentiva la formación de nuevas familias. ¿Por qué alguien elegiría tener hijos si se les enseña a verlo como un sacrificio de su libertad personal y un obstáculo para la autorrealización? Esto lleva a una disminución de las tasas de natalidad y a una población envejecida, creando una sociedad que carece de la vitalidad y la perspectiva orientada al futuro que aportan los niños. El enfoque pasa de construir un legado para la próxima generación a la búsqueda de la gratificación personal a corto plazo, un impulso hedonista que, en última instancia, empobrece tanto al individuo como a la sociedad. Además, esta ideología erosiona el concepto mismo de comunidad. Los valores tradicionales, que enfatizan el apoyo mutuo, la responsabilidad compartida y el sacrificio por el bien común, son descartados como construcciones anticuadas. Son reemplazados por un intenso enfoque en el yo, donde se alienta a cada individuo a verse a sí mismo como el centro de su propio universo, con sus sentimientos e identidad personales como la máxima autoridad. Este hiperindividualismo hace casi imposible construir comunidades fuertes y cohesionadas. Crea una sociedad de conflicto perpetuo, donde los grupos se enfrentan entre sí en un juego de suma cero de opresión y privilegio, en lugar de trabajar juntos para encontrar puntos en común y construir un futuro compartido. El ataque a instituciones fundamentales como la Iglesia y el matrimonio no es un efecto secundario de esta cultura, es un objetivo central. Estas instituciones han proporcionado durante siglos el marco moral y social que promueve la estabilidad, el compromiso y el pensamiento a largo plazo. Al redefinir el matrimonio como una herramienta patriarcal y la fe religiosa como una superstición irracional, el movimiento woke busca desmantelar las estructuras mismas que unen a la sociedad. El resultado es un estado de anarquía cultural, un mundo sin anclas, donde los individuos quedan a la deriva en un mar de relativismo y capricho personal. Esta liberación es, en realidad, un camino hacia una profunda decadencia social y un vacío personal. Para alejarnos de este precipicio de colapso familiar y social, el primer y más crucial paso es restablecer un diálogo genuino. Esto requiere ir más allá del lenguaje rígido y acusatorio de la ideología y redescubrir el poder de la empatía. Para familias como la de María, esto significa crear un espacio donde tanto sus sentimientos de insatisfacción como el desconcierto de su esposo puedan ser escuchados sin prejuicios. Implica escuchar no para refutar, sino para comprender. El objetivo no debe ser ganar una discusión ideológica, sino encontrar al ser humano al otro lado de la división. Buscar puntos en común, por pequeños que sean, es el punto de partida esencial para reconstruir los puentes que han sido quemados por este discurso polarizador. Paralelamente a este esfuerzo de comunicación, debe haber un esfuerzo consciente para recuperar y fortalecer los valores humanos fundamentales. Un proyecto de vida basado en el amor, el trabajo significativo, el enriquecimiento cultural y la amistad auténtica proporciona un poderoso antídoto contra el vacío del hedonismo y el relativismo. Los padres tienen el deber solemne de modelar valores como el compromiso, la lealtad y la resiliencia. Esto implica demostrar que la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda fugaz del placer personal, sino en la satisfacción profunda y duradera que proviene de cumplir con las responsabilidades hacia los demás.
Al cultivar activamente una base moral y ética sólida dentro del hogar, podemos construir una defensa contra las ideologías nihilistas que prometen liberación, pero solo entregan desesperación. Proteger a los niños de las consecuencias de estas batallas ideológicas es de suma importancia. La principal necesidad de un niño es seguridad, estabilidad y un sentido de pertenencia. Cuando los padres convierten su relación en una zona de guerra, infligen heridas emocionales profundas y duraderas a sus hijos, dejándolos ansiosos e indefensos. Es imperativo que los padres dejen de lado sus diferencias para presentar un frente unido en asuntos relacionados con el bienestar de sus hijos. Deben priorizar la salud emocional de sus hijos por encima de su propia necesidad de tener la razón, asegurando que el hogar siga siendo un refugio seguro en lugar de una fuente de confusión y angustia. El futuro de la próxima generación depende de ello. En última instancia, salvar nuestras relaciones y nuestra sociedad requiere un cambio colectivo de enfoque. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, debemos buscar activamente y celebrar nuestra humanidad compartida. Para cada familia y para la sociedad en general, esto significa buscar puntos de convergencia. Significa recordar que antes de ser definidos por cualquier ideología, somos cónyuges, padres, hijos y vecinos. Al enfocarnos en actos prácticos de amabilidad, respeto mutuo y metas compartidas, podemos comenzar a sanar las fracturas. El desafío no es erradicar nuestras diferencias, sino aprender a vivir con ellas, unidos por los valores perdurables del amor, la familia y la comunidad que dan a la vida su verdadero significado.